tendremos con amor un lugar para adorar el santo nombre del Señor. Bajo la nube de su espíritu te extendemos nuestras manos para ayudarte hoy. En oasis de Dios tendrás amor y libertad, donde el plan de Dios vendrá y te guiará. En oasis de Dios tendrás amor y libertad, donde el plan de Dios vendrá y te guiará. Y te guiará. La historia que vamos a reflexionar un poco es sobre los muros de Israel. ¿Alguien se recuerda de quién reconstruyó los muros de Israel, de Jerusalén? Un líder fue levantado para reconstruir los muros. La palabra del Señor nos enseña de que en el antiguo Israel era una ciudad amurallada, era una ciudad que su fortaleza la tenía en las murallas, en las paredes, ¿verdad? Ahí no podía entrar cualquier enemigo. Era una ciudad bien fortalecida, bien edificada. Sabemos que también conocemos la historia y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que el Israel, la ciudad Israel, fue un gobierno, un ejército poderoso. La palabra del Señor nos enseña que en el reinado de Saúl, en el reinado del rey David y en el rey Salomón, dice que ellos fueron un gobierno poderoso, un ejército de batalla. Dice que ellos peleaban, ellos iban y conquistaban ciudades, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice que hubo un tiempo, y me gustan estas historias porque todo nos enseña algo espiritual. Son historias, pero viene a nuestra vida y cuando llega la palabra del Señor y nosotros lo comparamos y decimos lo que significan las historias, ¿verdad? En nuestra vida espiritual hoy nos vamos a dar cuenta por qué era tan importante las murallas, por qué era tan importante, como lo decía también Marisela, ¿verdad? Un plan de contención, pero para el Señor es significativo, ¿verdad? Pero como les decía a un principio, hubo un tiempo en que eran guerreros, que ellos conquistaban ciudades, ellos entraban, saqueaban y se apoderaban de la ciudad porque el Señor les había dicho que esa ciudad iba a ser de ellos, ¿verdad? Y eran guerreros, eran fuertes, pero hubo un tiempo que les destruyeron sus muros. Hubo un tiempo que como los muros de Israel se fueron destruidos, dice la palabra del Señor, y sus puertas fueron quemadas. Entonces, ¿cómo quedaron ellos? Indefensos, inseguros, después de ser una ciudad fortificada, ¿verdad? Amurallada, donde nadie podía entrar, ellos se quedaron indefensos. Ellos, dice la palabra del Señor, que les destruyeron sus muros y les quemaron sus puertas. Y cuando pasó eso, dice la palabra del Señor, que fueron invadidos por el enemigo. Como decía al principio, después que fue fuerte, guerrera, un gobierno de poder, ¿verdad? Que hacían suya la ciudad que el Señor les había dado. Imagínense, hubo un tiempo que Israel se vino abajo. Invadieron los enemigos. Dice la palabra del Señor que agarraron cautivos. Eso pasó cuando fue Babilonia, el rey de Babilonia. Dice la palabra del Señor que los tomó cautivos. Les quitó su fuerza, les quitó su poder,
¿verdad? Y dice que fueron esclavos que agarraron a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños. Y dice la palabra del Señor que la ciudad quedó devastada por un tiempo. Y muchas veces en nuestras vidas eso nos ha pasado. Hay momentos que nos sentimos espiritualmente fuertes, ¿verdad? Que no hay enemigo que nos esté atacando, ¿verdad? Y que toda la obra del mal no penetra en nuestras vidas, nos sentimos fuertes, ¿verdad? Y hay momentos en nuestras vidas donde bajamos, donde espiritualmente nos hemos sentido acorralados, donde hemos visto que el enemigo ha invadido nuestras vidas, ¿verdad? Nos damos cuenta muchas veces de que estamos siendo presa fácil del enemigo. Yo no sé en qué momento está hoy usted. Si dice, yo estoy bien fortalecida, yo estoy en intimidad, yo estoy fuerte en el Señor. Yo no sé si usted también en este momento se ha sentido invadida por fuerzas del mal. La palabra del Señor que no dice que no podemos ser poseídos, nosotros los cristianos, pero sí podemos ser invadidos. La palabra del Señor dice que nuestro enemigo es como un león rugiente, ¿verdad? Que anda a la expectativa de quien se descuida un poco para entrarle, robarle, matarle y destruirle. Y yo no sé cómo estamos nosotros en este momento, ¿verdad? Posiblemente hemos estado en momentos de angustia, de tristeza, nos hemos sentido desolados, nos hemos sentido angustiados como se sintió en ese momento la ciudad de Israel. Pero miremos la historia para después poder entrar a nuestra vida espiritual y que usted se pueda examinar en qué momento de su vida está. ¿Será que las murallas, será que usted espiritualmente está fuerte? ¿O será que está en un momento donde el enemigo invadió su vida? Le robó y le ha querido destruir y le ha entristecido y está en un momento donde se ha sentido por un momento desolado, en un momento donde dice no tengo fuerzas. Usted lo va a analizar en el transcurso de la palabra, pero vayámonos a Nehemías y miremos la historia, y él es el hombre, el líder que el Señor levantó para reconstruir los muros de Israel. Como estábamos viendo, Israel fue destruida, fue llevada a cautiverio, ya perdió la fuerza. Y hubo un momento, dice la palabra del Señor, que fue destruido sus muros, ellos fueron cautivos y destruidos. Y hubo un hombre que el Señor levantó, y ese hombre se llama Nehemías. Nehemías es el que reconstruyó los muros de Israel. Y miremoslo en Nehemías 1. Miremos Nehemías 1, el verso 3. Vamos a leer desde el verso 3. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Él es Nehemías el que está hablando y dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Cómo se pudo haber sentido ese hombre? Después que su ciudad fortalecida, guerrera, y de repente alguien le llegó a decir, no, si tu ciudad está destruida, están cautivos, están desolados. Y dice él, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La palabra del Señor dice, esa noticia llegó a Nehemías, un hombre que ni siquiera estaba en esa ciudad. Dice la palabra del Señor
que él servía al rey Artajerjes. Esa palabra no la vamos a leer porque es mucho si la leemos, pero dice que él ni siquiera estaba en esa ciudad y él estaba bien, pero era un israelita. Y dice que él era copero del rey, ¿verdad? Él le servía el vino. Y dice que el rey lo quería porque era diligente. Imaginémonos que fue como la historia de José, ¿verdad? Y dice que él lo supo y se entristeció y lloró y dijo, ¿cómo puede ser que mi ciudad esté derribada? ¿Verdad? Que los muros de Israel tan fuertes los hayan podido destruir. Pero dice la palabra del Señor, él lloró y se puso en duelo y empezó a decir, Señor, ¿qué fue lo primero que él hizo? Oró. Después de llorar y de entristecerse, dice la palabra del Señor, él empezó a orar, a decirle al Señor, Señor, ¿cómo es posible que Israel esté destruida? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo se pudo haber sentido él? Yo no sé si ustedes saben la historia de cómo Israel conquistaba ciudades. Ustedes saben la historia cuando dice Jericó, ¿verdad? Dice que era una ciudad fortalecida también con unos grandes muros. Dice la palabra del Señor que ahí no entraba ni salía nadie, ¿verdad? Porque sus muros reflejaban poder, fuerzas en la ciudad, ¿verdad? ¿Y cómo lo destruías? ¿Quién sabe la historia de Jericó? ¿Cómo fueron destruidos los muros? Leámoslo en Josué 6. Ellos eran así, el pueblo del Señor. Entraban en esas grandes murallas. Y dice en Josué 6, recordémonos un poco de cómo fueron destruidos esos muros de otra ciudad. Josué 6. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Todas las ciudades le tenían miedo a Israel porque era poderoso y cuando él decía, esta ciudad la vamos a tomar, la tomaban. Y dice que todas las ciudades le temían. Y dice, en esta historia dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esa es la historia, ¿verdad? La historia nos cuenta que cosas increíbles pasaban, ¿verdad? Y ellos conquistaban ciudades. Y esta historia, cuando uno la lee, dice, qué raro cómo destruyeron una ciudad. Dice la historia que empezaron a dar vueltas, ¿verdad? Era tan fortalecido el muro de Jericó y no podían entrar. Dice que el Señor les dijo a Josué. ¿Quién conoce a Josué en los 10 mandamientos? A él, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que él era el principal, ¿verdad? De la guerra, era fuerte. Y dice que increíble cómo el Señor le dijo, esos muros se van a destruir. Y van a quedar en sus manos y ustedes solo van a hacer lo que yo les diga. Van a empezar a dar vueltas un día y van a ir a acostarse, a dormir y a descansar. Van a regresar el segundo día, van a volver a dar otra vuelta alrededor de todo el muro y así por 7 días. Y en el 7º día ustedes van a tocar una trompeta, Josué, y todos los sacerdotes van a gritar. Increíble, dice la palabra del Señor. Hicieron lo que el Señor les dijo y los muros cayeron. Dice la palabra del Señor que cuando los muros cayeron, ellos entraron, agarraron todo lo que tenían que agarrar, se apoderaron de la ciudad. Pero imagínense ustedes, yo quiero que nosotros reflexionemos cómo quedó Israel cuando después que ellos hacían eso, una vez a ellos les pasó. Y botaron sus muros y se quedaron destruidos. ¿Cómo pudieron haberse sentido ellos después de que ellos eran los que hacían eso? Una vez fueron ellos presa.
Y la palabra del Señor dice, levantó a un hombre. Y como lo leímos, es Nehemías. El Espíritu Santo y el Señor puso ese pesar en él, en un hombre, el deseo de ir a su ciudad y reconstruirla y levantarla porque estaba perdida, desolada y estaba en cautiverio. Yo no sé qué el Señor, si usted vino hoy, la palabra del Señor quiere que nosotros reflexionemos en qué momento de nuestras vidas está. Y si usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver los muros de Israel con mi vida espiritual? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? Usted puede decir, en mi vida, ¿qué enseñanza me da los muros de Israel con mi vida? La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel en lo espiritual somos nosotros. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que así como los muros de Israel, así somos nosotros en las manos del Señor. Yo quiero que nos vayamos a Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Cuando ya lo tenga, me dice amén. La palabra del Señor en este versículo nos está enseñando que el Señor compara los muros de Israel con nuestra vida y que nosotros con nuestra conducta y con nuestro comportamiento podemos estar protegidos o desprotegidos delante de Dios. Mi conducta y mi comportamiento abre puertas al enemigo, destruye los muros de nuestra vida espiritual y eso hace que el enemigo entre a nuestras vidas y nos quiera venir a destruir, así como destruyó una vez a Jerusalén. Miremos qué dice en Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando nosotros venimos y empezamos a darle rienda suelta a los malos deseos, cuando no tenemos, como decía Marisela en la palabra que dio, cuando no tenemos dominio propio y sabemos que hay cosas malas que no debemos hacerlas, pero las hacemos. Dice la palabra del Señor, el hombre que no tiene dominio propio, el hombre que no se pone rienda, no se pone freno y no dice eso no es correcto, no lo voy a hacer, que somos delante del Señor. Como dice que somos como ciudad derribada y sin muro. ¿Qué quiere decir? Estamos desprotegidos. Pero muchas veces nosotros decimos, pero solo una cosita sí hice. Solo le fui a decir a mi vecina el chisme que me contaron. O a veces decimos, y no es gran cosa lo que hice, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos dando rienda suelta a un deseo que no es y no viene de Dios. O podemos decir, los jóvenes tal vez puedan decir, solo voy a ver un video tal vez de pornografía, solo uno, y ahí me voy a quedar. Estamos abriendo puertas al enemigo y nos estamos destruyendo nuestros muros espirituales. ¿Y quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que entró cuando el muro de Jerusalén fue destruido? ¿Quién creen que se aprovechó? Vio grietas, vio hoyos, vio puertas destruidas. ¿Quién creen ustedes que entró a Israel y la destruyó? Su enemigo. ¿Y quién cree usted que va a entrar a su vida cuando usted empieza a darle rienda suelta a los malos deseos? Cuando hay una grieta en nuestra vida espiritual y nosotros decimos, es que es poquito, solo voy a probar y voy a ver qué sabe la cerveza. Así se empiezan las cosas. Pero es que en la vida espiritual todo pecado, como dice la palabra del Señor, es igual, porque el pecado es progresivo, el pecado crece y nosotros empezamos dándole rienda suelta y dándonos un gusto y deleitando nuestra vista, lo que no le agrada al Señor, y empiezan a hacerse grietas, empiezan a caerse ladrillos en lo espiritual. Y si no estamos nosotros listos para venir y cerrar poner esos ladrillos, empezar a cerrar esas grietas, esos
esas no sé cómo se podrían llamar y les tuve que preguntar a mi esposo cómo se llama cuando en una pared se hacen esas aberturas, grietas, ¿verdad? Así empezamos muchas veces nosotros. Pero hay alguien que se quiere aprovechar y mira un ladrillo que se está cayendo y una grieta. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay alguien que anda como león rugiente viendo a quién devorar, viendo a quién le abrió una puertecita, ¿verdad? Viendo a ver, como decía Marisela también en su palabra, ¿verdad? Un plan de contención, pero él anda listo, él anda con sus ojos bien abiertos, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, los jóvenes también, tengamos mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en este momento? ¿Será que hay ladrillos, hay grietas en nuestra vida espiritual? Recordémonos que hay alguien que se está aprovechando. Y va a haber algo por donde entrarse y va a empezar a quemar y a destruir hasta que de repente en lo espiritual vamos a estar acabados. Y entonces ahí es donde el enemigo entra y hace de las suyas. Pero ¿para qué ya cuando estamos destruidos? Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que nosotros ahorita digamos, yo quiero que usted reflexione por un momento. Pero posiblemente usted diga, yo estoy bien fortalecida. Espiritualmente ahorita no hay grietas en mi vida espiritual. No hay ladrillos caídos, no hay hoyos. Estoy bien parada, estoy bien firme. Posiblemente usted esté en esa etapa de su vida hoy. Gloria a Dios por ello. O posiblemente alguno diga, pero yo ya no practico pecado. Yo ya no estoy haciendo lo malo delante del Señor. Yo me aparté desde que le dije sí al Señor. Ya no peco, ya no practico el pecado. Me he estado cuidando y me he estado apartando. Pero hay algo que también nos hace que nuestros ladrillos espirituales también se caigan y que hayan aberturas en nuestra vida espiritual. Eso es la negligencia, dice la palabra del Señor. La negligencia. Posiblemente no estamos cometiendo pecado, no estamos practicando pecado, pero somos negligentes delante del Señor. Pero no tengo una vida de oración en mi casa. Y perdí el hábito de la lectura de su palabra. Y también me estoy volviendo insensible delante de las necesidades de mi prójimo. Y también los jóvenes puedan decir, y también voy a la iglesia, pero estoy teniendo amistades con alguien que no tiene temor a Dios. Eso se llama negligencia, porque no nos estamos cuidando. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios 2? Miremoslo, la palabra del Señor en Apocalipsis 2. Usted dice, pero es que yo voy todos los domingos a la iglesia, no estoy cometiendo ni practicando pecado, voy a las células y de vez en cuando predico, me han dado la palabra en la célula, pero no ora en su casa, pero no lee la lectura que el Señor quiere. No tiene intimidad con el Señor, estamos jugando con juego, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice en Apocalipsis 2? Hay una palabra que dice que a nosotros, los hijos de Dios, hasta dejar de hacer lo bueno nos es pecado. Cuando dejamos de orar, de tener intimidad con Dios, no nos estamos alimentando en la lectura, no tenemos devocionales para con Dios. Antes, cuando yo acepté al Señor, yo leía libros y me emocionaba y la palabra del Señor me llenaba, y ahora ya no tanto, ahora ya no me agrada. Cuidémonos, porque la negligencia también nos puede llevar a bajarnos espiritualmente. Y hay alguien que anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Qué dice en Apocalipsis 2:2? Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor.
¿Cómo estamos con el Señor? No es necesario solamente venir a la iglesia, ya recibí la palabra. Cuidémonos, dice la palabra del Señor. Yo escuchaba un pastor y lo vi en Facebook. Y dice un pastor, decía, ¿verdad? Muchos venimos aquí a la iglesia a alabar y a escuchar la palabra. E incluso, ¿verdad? En la alabanza nosotros decimos, yo al enemigo lo tengo bajo el estrado de mis pies y hasta lo pataleamos. Yo no sé si alguien lo vio, ¿verdad? Es un pastor y me gustó, ¿verdad? Porque dice él, pero cuidémonos, porque el enemigo está oyendo. Usted lo está llamando, estás destruido, no te tengo miedo, te tengo bajo la planta de mis pies. Pero cuando llegó a su casa, como decía otra vez la palabra de Marisela, ¿verdad? Pero no estamos fortalecidos con el poder de su fuerza, como dice en Efesios 2. Fortalezcámonos con el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esa palabra? No solamente digamos, ay, el enemigo, yo no le tengo miedo, está bajo mis pies, ¿verdad? Sino estamos fortalecidos con el poder, con la fuerza del Señor, a través de la oración y de la intimidad, de la lectura. Eso es estar fortalecidos con el poder de su fuerza. Y decía el pastor, muchas veces le cantamos y todo y nos vamos a la casa tranquilo. Tengamos cuidado, decía el pastor, cuidémonos, porque no es una uñita la que el diablo le quiere quitar. El enemigo lo quiere robar, matar y destruir. El enemigo le quiere quitar su familia. El enemigo quiere que usted esté postrado en una cama. El enemigo quiere que usted esté cautivo. Así que cuando usted alaba y dígale, sí es cierto, verdad estamos cantando cuando decimos que está destruido, porque Jesús lo destruyó en una cruz. Pero ¿y usted? ¿Usted ya lo destruyó en su vida? ¿O yo? ¿Ya lo tenemos destruido? Estamos fortalecidos cuando Él venga y nuestros muros estén fortalecidos. ¿Estamos nosotros fuertes en el Señor? ¿Con la fuerza del Señor? Porque esa fuerza nada más va a venir de su palabra, de la oración, los devocionales que yo tengo, la intimidad que yo tengo con el Señor. Eso es lo que me va a dar fuerzas a mí de estar bien parada cuando el enemigo venga a querer destruirme. No va a ser que yo vaya a la iglesia y nada más le diga, estás destruido y te pataleo. No es eso, decía el pastor, y es verdad. Y recibí esa palabra y dije, es verdad. Es necesario que usted se fortalezca, que yo y la iglesia nos fortalezcamos con el poder de la fuerza del Señor, como dice en Efesios 2. Fortaleceos en la fuerza del Señor, en su poder. Solamente Él nos da la fuerza. Pero, como le dije a un principio, posiblemente no está practicando pecado, pero está siendo negligente. Muchas veces, y yo lo reconozco también en mi vida, hemos sido negligentes en el servicio. Sí sirvo con los niños, tengo célula, voy a la iglesia, pero como dice en Apocalipsis 2, hemos perdido nuestro primer amor, nuestros devocionales con el Señor. La vida de oración es necesaria para que el enemigo no entre, rompa los muros y entre a nuestras vidas. Porque si una vez dejamos que el enemigo entre a nuestras vidas, como decía a un principio, el enemigo sabemos que es malo, destructor y nos quiere ver muertos. No es algo que nos quiere dañar un poquito, quiere destruirnos totalmente. Miremos en Isaías 5. Hay un resumen de lo que el Señor viene a hacer con nosotros y nos enseña también lo que pasa cuando nosotros no damos frutos, como lo que estábamos viendo ahorita. Sí voy a la iglesia, sí tengo célula, pero no estoy dando frutos en lo espiritual. No tengo una vida de oración, una vida llena con el Señor. Mire lo que pasa. Este es un resumen que el Señor nos habla en Isaías 5. Yo quiero que mientras usted recibe la palabra, usted reflexione. Y se está haciendo presa también por el enemigo. Si el enemigo ha entrado a nuestras vidas, es tiempo de que nosotros nos levantemos como Nehemías. Y si hay muros en nuestras vidas que han sido destruidas,
que el Espíritu Santo hoy va a poner ese pesar que puso en Nehemías de decir, yo me voy a levantar y voy a volver a construir, a reconstruir mis muros espirituales. En Isaías 5 nos habla bien claro la palabra del Señor y es un resumen de lo que estamos viendo. Dice, si ya lo tienen, dicen amén. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. ¿Qué significa? Se van a destruir sus muros. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Y qué dijimos nosotros? Espiritualmente somos la casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel. Y dice, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí belleza, justicia, y he aquí clamor. Este es un resumen y era una profecía de lo que le iba a pasar a Israel. Como yo esperaba, dice el Señor, que diera uvas, y en vez de uvas dio otro fruto que no deseaba yo que diera, dice, le voy a quitar su vallado. Voy a hacer que se quede desolada y entonces va a ser destruida. Y dice la palabra del Señor, mi viña es el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel del Señor. Pero el Señor está esperando un fruto. Y si no damos ese fruto, dice la palabra del Señor, yo mismo destruiré sus muros y haré que quede desolada, descubierta, desprotegida. Y entonces, ¿quién creen que entra? El enemigo. La palabra del Señor nos está hablando bien claro. El Señor quiere que nosotros demos frutos. Que nosotros crezcamos en lo espiritual. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa el gozo del Señor es mi fortaleza? Cuando nosotros hacemos lo correcto. Hay una parábola que dice, habían 2 hijos. Y dice que su padre le dijo, quiero que vayas a trabajar a la viña. Y dice que uno le dijo, vaya, papá, voy a ir. Y no fue. Y el otro protestó y dijo, ay, no, ir a trabajar y que no sé qué, pero fue. Y dice la palabra del Señor, ¿quién creen ustedes que agradó a su padre? ¿El que le dijo, sí, papá, voy a ir, pero no fue? ¿O aquel que protestó y dijo, ay, no, estoy cansado, pero bien, voy a ir? ¿Quién creen ustedes que agradó el corazón de su padre? El que fue. La palabra del Señor dice cuál es el fruto que Él quiere en nosotros. La obediencia. Si no obedecemos a la palabra, no estamos dando frutos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo tengo agradado el corazón de mi Padre, yo estoy fuerte, porque su fuerza viene a hacerme fuerte a mí. La palabra del Señor dice que los que tenemos muros fuertes, de los que estamos fortalecidos por el Señor, no hay arma forjada que venga en contra de nosotros. La palabra del Señor dice que aún no ha sido creada el arma que pueda destruir a aquellos que están dando frutos para el Señor. Dice la palabra del Señor, todo el que conspirare en contra de ti, sin mí lo hará, dice el Señor. Porque estás fuerte, estás espiritualmente fortalecido. No hay fuerza del mal que penetre ese muro
cuando nosotros estamos bien en lo espiritual, cuando estamos dando frutos. Hoy, en esta mañana, si usted vino a este lugar, el Señor va a poner un sentir en su corazón como lo puso en Nehemías, de ser un edificador, de ir a levantar muros, no sé dónde, dice la palabra del Señor. Nadie sabe, nadie conoce el corazón, Dios sí. Pero hay muros que nosotros mismos hemos destruido con nuestra negligencia. ¿Qué muro es el que el Señor hoy va a poner en nuestro corazón de ir a levantar, como puso a Nehemías? En su matrimonio hay muros que están abiertos, ladrillos que se han caído. Tal vez la comunicación en el matrimonio está derribado, está abriendo puertas para que el enemigo entre. Nosotros, ustedes también los jóvenes, es tiempo de analizar y de empezar a ver qué muros están empezándose a abrir. Porque el enemigo no va a venir a hacerle poquito, va a venir a querer destruirlo y matarlo. Es tiempo también de los jóvenes que empiecen a analizar y empiecen a reflexionar qué muro en mi vida estoy mal y está destruyéndose. Hay que tener cuidado, dice la palabra del Señor. Pero si usted vino a esta mañana, el Señor le está diciendo, usted va a ser un reparador, usted va a ser un reconstructor, usted va a empezar a levantar muros. ¿Y qué hizo Nehemías cuando empezó y dijo, lloró? ¿Pero qué empezó a hacer Nehemías? Porque Nehemías reconstruyó los muros de Israel y la levantó. Está en todo Nehemías, si usted lo quiere leer. Y levantó los muros, lo pudo hacer. Pero ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? 1, oró. 2, ayunó. 3, confesó el pecado de Israel. Él se pudo dar cuenta que Israel cayó porque empezó a pecar siendo desobediente. No le daba importancia a la palabra. Empezó a hacer otras cosas que la ley no estaban escritas y ahí empezaron a derrumbarse sus muros. Y él dijo, confesó el pecado de Israel. Y por último dice la palabra del Señor que él empezó a examinar. Yo quiero que leamos otro versículo más en Nehemías 2:13, cuando él se fue y empezó a examinar, y dice en el capítulo 2, el verso 13. Miren lo que hizo Nehemías. Dice, Nehemías 2:13 dice, y salí de noche. Nehemías, después de llorar, de orar y de ayunar, dice que se fue él solito. Y dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Pero dice, y subí de noche y salió a dar una vuelta. Él fue, después que oró y se fortaleció, fue y vio y examinó los muros y fue a ver las puertas. La palabra del Señor a nosotros hoy nos está diciendo, es tiempo de que nosotros nos paremos un ratito y empecemos a observarnos nosotros dónde fallamos. ¿Qué muro de mi vida quiere ser construido? Dice, salió de noche sin que nadie lo viera y no invitó a nadie, él solito fue. ¿Y qué dice la palabra en 2 de Corintios 13? Miremos lo que dice, lo que el apóstol Pablo también nos está diciendo. 2 de Corintios 13. La palabra del Señor nos está motivando a que nosotros hoy nos examinemos y que empecemos a observar qué muro de mi vida está roto, qué muro en mi vida está destruido. Estoy destruyendo en el matrimonio, la relación con mis hijos, la relación con mis papás, la obediencia, o estoy siendo negligente. Observémonos, dice la palabra del Señor. 2 de Corintios 13.
de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, el que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Probémonos a nosotros mismos, dice el Señor. Nehemías fue y examinó los muros. Ahora el Señor nos dice, examinémonos nosotros mismos. Probémonos si somos legítimos, si estamos siendo nosotros genuinos y verdaderos, o si nuestra fe es falsa. Examinémonos a nosotros mismos. Y es tiempo, dice la palabra del Señor, que nosotros mismos nos levantemos. La palabra del Señor en Isaías dice, es posible que una mamá se olvide de sus hijos. Isaías dice que sí, en su palabra. Una mamá puede olvidarse de sus hijos. Pero ahí mismo en Isaías dice, pero Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvidó de Israel. Cuando la vio destruida, levantó a alguien para reconstruirla. Y si nosotros en este momento estamos caídos, destruidos en alguna parte de nuestras vidas, ya es tiempo que nos levantemos. Ya es tiempo que digamos, ya basta. El enemigo no me va a querer, no va a tener la fuerza de seguirme destruyendo. Levantémonos nosotros y pidámosle al Señor que nos ponga ese sentir que puso en Nehemías, levantar los muros. Pero yo quiero que usted reflexione, si es posible, cierre los ojos un ratito. Examínese, dice la palabra del Señor. A Nehemías, la palabra del Señor dice que llevó 52 días de reconstruir los muros. Y si usted lee Nehemías, fue un proceso largo para Nehemías. Sufrió adversidades, persecuciones, pero él comprendió que iba a reconstruir porque Dios estaba con él. Reflexione y dígale al Espíritu Santo, ayúdame a ver dónde he fallado. Ayúdame a ver qué puerta se quemó en lo espiritual. ¿Será que fue en mi matrimonio? ¿En mi casa? ¿Con mis papás? ¿Con mis hijos? Estoy a punto de ser destruida. Reflexione. Y es tiempo de reconstruir, dice la palabra del Señor. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios quiere que nos levantemos y que ya no sigamos siendo objeto del enemigo, que Él hace como Él quiere, que nos entristece, nos roba, nos quita, nos enferma. Ya no. Es porque hemos cometido cosas que han abierto puertas al enemigo. En una oportunidad, una palabra más vamos a reflexionar esta mañana. Una palabra más. En un momento en mi vida yo recibí esta palabra y no la entendí. Y ahora la entiendo. Reparador de portillos serás tú. Y yo en su tiempo no la entendí. Ojalá que nosotros le comprendiéramos luego al Señor para dejar de pasar tanto sufrimiento. Pero en mi vida, en lo personal, yo he sido un poco lenta para entenderle al Señor y no le entiendo luego. Me lleva tiempo comprenderle al Señor. Pero hace tiempo Él envió una palabra en mi vida y hasta ahora la entendí. Él me decía reparador de portillos. Y ahora entiendo. Tenemos un llamado, usted y yo, a reparar muros, a reconstruir cosas en nuestras vidas que están mal. Una palabra más quiero que reflexionemos y que la leamos juntos. Isaías 58:12. Isaías 58:12, vamos a leer la última reflexión. La última palabra del Señor. Isaías 58:12. Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 58:12. Y los tuyos. ¿Qué significa y los tuyos? Yo,
mis hijos, mis seres queridos, mis descendientes, mis hijos, los hijos de mis hijos. Eso significa cuando la palabra dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿A quién le está diciendo el Señor? Tú y tu familia, tú y tus descendientes edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado ¿qué? Y serás llamado reparador de portillos. ¿Cómo le está llamando el Señor hoy a usted? Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Usted y yo tenemos un llamado de reconstruir, de reparar daños, de volver al inicio, de analizarnos y decir, fallé en esto, Señor, pero hoy me levanto como Nehemías. Ayúdame, Señor, a restaurar. Ayúdame, Señor, a reparar. Y entonces, cuando estemos bien fortalecidos, ahí sí, el Salmo 91 va a ser rema en nuestras vidas. Muchas veces decimos nosotros en la noche, ¿verdad? Que el Señor es nuestra fortaleza, que caerán 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestro derecho, a nuestra izquierda, pero a mí no llegarán. Pero solamente cuando estamos bien fortalecidos, cuando nuestros muros están firmes espiritualmente, entonces el Salmo 91 se hace vida en nosotros. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a mí no llegarán. Yo quiero que hoy se ponga usted de pie y que tome esta palabra y que usted tome Isaías 58. Sabe, hace años que yo recibí esta palabra, no se la entendía el Señor y ahora la comprendí. El Señor nos está haciendo un llamado a nosotros, reparador de portillos, restaurador. Yo quiero que usted se levante en fe y que diga, yo me voy a levantar como Nehemías. Yo no voy a ser un destructor. Yo no voy a permitir que el enemigo siga abriendo hoyos en mi vida espiritual, que se sigan cayendo ladrillos, que las grietas se rompan en mi vida espiritual. Yo voy a ser reparador, reconstructor. Yo sé que reconstruir no es fácil. Creo que reconstruir es más difícil que construir. Porque cuando hay que reconstruir hay que limpiar. Y hay que permitir, hay que dejar de sanar heridas. Es como cuando, por ejemplo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando alguien quiere reparar un matrimonio, hay heridas que hay que primero sanar. Y hay que pasar un proceso para sanidad. Para mí, reedificar y reconstruir es más difícil que construir. Porque hay que volver al inicio y hay que quitar daños. Tenemos daños en nuestro corazón que va a llevar un proceso. Pero hoy usted tiene un llamado, reconstruir. Yo no sé a qué lo va a mandar el Señor a su casa. A reconstruir su matrimonio, a dejarse sanar por el Señor, a reconstruir la relación con su papá o con su mamá, a reconstruir la relación con su pareja, a reconstruir amistades, a empezar a ser diligente. Yo no sé qué va a hablar el Señor hoy a su vida. Yo quiero que hoy hagamos algo. Yo sé que habemos familias acá y amistades. Yo quiero que si está la pareja, si está la madre, el hijo, el papá y el hijo, o hermanos, la palabra del Señor dice, tú y tu casa, tú y tus descendientes, tómese de la mano con su ser querido, con su pareja, con su hijo, con su mamá, con su hermana, con su pareja también. Yo sé que han habido daños, han habido heridas. Pero dígale
tenemos un llamado y vamos a ser reparador de portillos juntos. Dígale, vamos a reconstruir, vamos a reparar daños. Mírelo, si es posible, a sus ojos del ser querido que está al lado suyo y dígale, vamos a reparar, vamos a reconstruir. Tenemos un llamado y vamos al inicio. Muchas gracias. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Oasis de Dios, Instagram, Oasis de Dios Oficial, YouTube, Oasis de Dios Guate. Que Dios te bendiga.